Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición sabatina del Portal del Villegas, que ya saben, dedicamos a distintos temas según lo que me imagino que ustedes pueden estar interesados, según temas que recuerdo o que se me despiertan por algo que estoy leyendo, etcétera. Y hoy día, por varias de estas razones, vamos a tocar un tema que por un lado es filosófico, pero por otro lado es muy cotidiano e inmediato, tiene mucho que ver con nuestras vidas diarias, y es la moral, lo moral, la moralidad, que es un tema que los filósofos han estudiado desde siempre, desde que se ha desarrollado esta actividad intelectual que consiste en tratar de pensar en las causas últimas, en los fundamentos de lo que nos rodea y de nuestras conductas. Y es también permanente en la conducta, en nuestra experiencia cotidiana, porque todos los seres humanos, no todos los días, por cierto, pero al menos en algunas oportunidades tenemos que enfrentar un dilema, o más todavía que un dilema, que supone dos opciones. Tenemos que enfrentar muchas opciones distintas en nuestro comportamiento con los demás. La moral tiene que ver precisamente en eso. Tiene que ver acerca de las normas justas, correctas, que corresponden en nuestro comportamiento mutuo. Ya sé que esta es una definición súper provisoria y que requeriría su propia definición porque estoy usando palabras que no he definido como justa y correcta, pero tenemos que partir de algún modo. Concierne a eso, y sobre esa materia, desde el principio de los tiempos, desde el momento en que los seres humanos empezaron a pensar y sobre todo a dejar por escrito sus pensamientos, que tanto líderes religiosos como filósofos u otras personas se han dedicado a decir qué es lo que corresponde, cómo debemos conducirnos con el prójimo. Y en esta materia existe en forma natural un consenso que aparece en todas las filosofías, en todas las religiones, ¿no? En que, por ejemplo, respetar la vida del prójimo, portarse honestamente con él, están los 10 mandamientos, en todos está en el código Hammurabi, en todos los códigos, en todas las leyes, en todas las prédicas, más o menos emergen las mismas cosas, que por lo tanto son, por así decirlo, connaturales con la existencia del hombre en la tierra, así son connaturales con nuestra supervivencia como sociedades, como nuestra supervivencia como individuos también. La cuestión donde parte el problema, donde se convierte en un problema filosófico, es en determinar, ok, estamos todos de acuerdo en no matar, por ejemplo. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Por qué no matar? ¿Por qué simplemente matemos cuando nos conviene? ¿Por qué tenemos un rechazo a eso y en todos los códigos hay una prohibición de matar, por ejemplo? Entonces, ¿cuál es el sustrato? Partamos en esta conversación, que no puede ser sino extremadamente superficial, no sé si ni siquiera alcanza para la ABC, pero en fin. Partamos con dividir distintos planos en que esta moral, otros hablan de ética, se manifiesta, puede manifestarse o nos enfrenta. En el plano, digamos, más corriente, podríamos decir, es el tema de la justicia, ser justos con los demás, no abusar del prójimo, no dañarlo, no estafarlo, no robarlo. Como dice los 10 mandamientos, no desearás la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas. Tiene que ver entonces con el comportamiento, podríamos decir, donde no está tan involucrado ningún sentimiento especial, sino algo así como el deber. La moral entendida en este plano de una relación justa entre unos y otros se manifiesta también como deber. Debemos hacer las cosas de tal forma que no estemos abusando del prójimo. Debemos darle a cada cual lo que se merece. Y luego tenemos un plano más
profundo, o si ustedes quieren, más que va más a la raíz del alma humana. Y en el cual ya estamos yendo más allá de lo que podríamos llamar el derecho común, el deber común, el no comportarse como un sinvergüenza, como un ladrón, como un asesino, que va más allá y nos pide, nos exige, nos recomienda una acción aún más positiva hacia el prójimo. No solamente respetar sus derechos, no solamente respetar su propiedad, su vida, sus cosas, no abusar de él aunque podamos, sino que nos pide este nivel moral más profundo, más intenso, más exigente, que acudamos a ayudar al prójimo, que seamos solidarios con el prójimo, que no seamos simplemente justos, sino que además hagamos algo más, incluso a costa de nuestro beneficio y en caso de extremo a costa hasta de nuestra vida. Y esto, que parece y es una exigencia más profunda, no es de escasa observación. En la vida cotidiana, permanentemente, estamos viendo a personas que nos piden a nosotros ese extra, nos piden ayuda, o nosotros pedimos ayuda. Y si en alguna circunstancia alguien puede darla, y no lo hace, aunque no se esté comportando injustamente, si alguien puede rescatar a alguien de una situación peligrosa, y no lo hace pudiendo hacerlo, consideramos inmediatamente que ese hombre, esa persona es inmoral, que esa persona no estaba a la altura. Emerge en forma natural, aparentemente, un impulso a ir más allá. Eso lo examinaré más adelante a raíz de lo que analizó sobre este punto uno de los filósofos y no son muchos, que voy a ver hoy día. A pesar de que si uno hace un catálogo de las normas morales que siempre han prevalecido y que siguen prevaleciendo, y que casi uno las podría resumir en el decálogo, y observa cómo se repiten y cómo son más o menos siempre las mismas, a pesar de eso, hay una buena cantidad de sistemas morales en lo que se refiere a explicar el por qué debe ser así, e incluso sistemas que no son sistemas morales, sino más bien sistemas amorales o modos de pensar, donde van más allá y dicen no hay ninguna razón, por así decirlo, más allá de la conveniencia que explica el comportamiento moral. Hay una escuela de pensamiento que se desarrolló en la antigüedad, no muchos la desarrollaron, pero en algunas ocasiones emergió, que dice que no existe la moral realmente, que lo que existen son normas de comportamiento impuestas por el poderoso, y que las impuso porque le convienen a él. No tiene ningún otro sustento. Y hay un ejemplo que se suele mencionar a menudo en los libros de historia de la antigüedad, o en tratados morales, o me imagino también que puede que aparezcan en tratados jurídicos. Esa no es mi especialidad, ni conozco mucho ese campo, y que voy a examinar en un momento más, después de atender, porque es mi deber moral, mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con Bomboni. Como ustedes saben, esta pequeña empresa familiar de una familia de origen croata, que con recetas que vienen de antepasados muy lejanos, han desarrollado estos bombones, estos productos hechos con chocolate. La empresa se llama Bomboni y sus productos vienen en varias presentaciones. Esta presentación ustedes la conocen, se la he mostrado muchas veces. Son unas cajitas con bombones similares a los que tengo en esta otra cajita, que ya la he estado depredando, así que esta la abro, y que viene con unos bombones de todos los tipos, chocolate blanco, chocolate normal, con distintos rellenos, muy bonitos los diseños que tienen aquí. Esto es como una rosa, acá tengo otro, como ustedes ven, distinto, con otro color, y todos por igual. Todos por igual muy ricos. Sí, escucho a mi madre gritándome: no hable con la boca llena, Fernando. Pero en fin. El
chocolate es un excelente alimento, fortificante. ¿Sabían ustedes que los soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, entre las cosas que los proveían cuando salían a terreno, eran barras de chocolate? Porque en un volumen escaso se concentra una gran cantidad de energía. Es un gran alimento, es un gran elemento energético y eleva el ánimo además, ¿sabían? Así es que si ustedes quieren que les lleven a la casa estos ricos chocolates, contáctense con Bon Boni. Así se llama esta empresa familiar que surgió hace no mucho tiempo. Una de las empresas chicas y medianas que han emergido en estos tiempos difíciles y que son, sumándolos a todas las personas que han iniciado un nuevo emprendimiento, que no se han quedado de brazos cruzados, que están desarrollando productos o servicios. Bueno, esas son las personas que son las que ponen de pie a los países. Y en este caso lo ponen de pie con un gusto exquisito. Bon Boni. Y quiero recordarles también este libro de Ulises Caravantes, que yo se los he mostrado muchas veces y ya lo sé. Pero lo muestro una y otra vez porque a veces es necesario que uno le digan las cosas 100 veces hasta que al final a la 101 lo hace. Y en el caso de alguien de ustedes que se interese en la historia de Chile, y específicamente además se interese, si usted es nortino, en la historia de cosas ocurridas en su zona, bueno, este es el libro que necesitan. De los valles transversales, desde los valles transversales, los canales australes, de Ulises Caravantes, que trata un montón de temas, pero el principal es una revolución que hubo en el norte de Chile el año 1859. Todo está muy bien relatado y usando material inédito que rescató Ulises Caravantes de memorias y escritos de familiares de sus antepasados de él que vivían en esa zona en ese tiempo. Si usted quiere obtener este libro, mándele un mail a Ulises ucaravantes@gmail.com. El libro es bien entretenido, se los aseguro. Y para pasar el chocolate, que queda un poco como pegado en la lengua, en los dientes siempre, ¿no es cierto? Nada mejor que pasarlo con vino. Yo creo que el vino tinto y el chocolate tienen una relación de complicidad. Tomarse un vasito de vino con chocolate es una mezcla bien rica. Y estos vinos de Lof son realmente deliciosos. Una viña pequeña, trabaja con cantidades pequeñas y con vinos de mucha calidad. Muy, muy rico. Y para todos los que nos gusta el vino tinto, como se habrán dado cuenta que pasa conmigo, el cambiar de repente, el tener fuera del vino de cabecera, el vino que uno usa al almuerzo y en la comida todos los santos días, de repente abrir una botella de un vino que uno sabe en primer lugar que es de buena calidad, pero es distinto al que habitualmente tomamos, es una experiencia muy agradable. Pídalo en la dirección que está a mi izquierda y no olvide, estimado amigo, que el pedido mínimo son 6 botellas, de otra forma no es posible hacer la operación. Una viña pequeña, además no puede estar viniendo a Santiago, a su casa, quizás donde vive usted, a dejar una botella de vino, sería ruinoso. El mínimo es una caja con 6 botellas. Pero no olviden que cuando uno toma vino, no toma solo una sola botella al mes o a la semana, toma varias. Así que no hay ningún problema en tener inmediatamente una caja con 6 botellas como mínimo. Continúo. Les decía que hay un tema que emerge muchas veces como ejemplo en textos de filosofía sobre la moral, aparece en textos jurídicos, que tiene que ver con un evento real que, según Tucídides, el historiador, ocurrió en la Guerra del Peloponeso. En la Guerra del Peloponeso, en un momento dado, una de las ciudades que formaban parte de la coalición, un poquito a la fuerza que manejaba Atenas, ciudades a las cuales le exigía tributo, se rebeló, no quiso seguir pagando ninguna cuestión. Entonces, los atenienses mandaron una fuerza expedicionaria a esa isla, Melos, se llama Melos, para exigirle la rendición. Porque Melos era una ciudad pequeña, no tenía muchos recursos militares, no tenía ningún aliado que lo fuera a ayudar, y los atenienses eran un ejército poderoso. Así que llegan a la isla los atenienses y se topan con una embajada de los melios, y se inicia una conversación que la transcribe, o quizás la inventan en gran parte, pero que seguro que son la realidad. Se produce una conversación entre el jefe, o los jefes de la expedición ateniense, y
estos embajadores de Melios que quieren convencerlos de que venir a ellos a exigirles la rendición es injusto, porque ellos no han hecho nada contra Atenas y que no les conviene, y dan una serie de razones en virtud de las cuales debieran dejarlos en paz y en su neutralidad. Y aquí, cuando mencionan lo de la injusticia, el jefe de la delegación, llamémoslo así, el jefe de la expedición ateniense les dice lo siguiente. Les dice que la justicia solo vale y solo opera cuando se enfrentan iguales. Pero cuando no es así, el débil debe ceder hasta donde lo obliguen sus debilidades, y el fuerte debe tomar cuanto le permita su fortaleza. O como lo dicen todo este discurso muy interesante, muy dramático, como lo dicen en los países anglosajones, might is right. La fuerza es el derecho. El derecho es simplemente aquello que es el derecho del más fuerte. El más fuerte impone su poder sencillamente, y que eso es una ley natural. Dicen, y explican también los atenienses, en esta conversación con los Melios les dicen que ellos, los atenienses, no están haciendo nada que no hayan hecho todos los seres humanos en la historia del mundo, de hacer todo lo que está al alcance de ellos de acuerdo a su fuerza. Y que los débiles no tienen otro recurso que ceder hasta donde su debilidad los obligue. Uno encuentra un argumento similar en el cual no hay otra moral que la moral, o si ustedes quieren, que la fuerza. El fuerte impone su ley y el débil tiene que aceptarla. En el caso de los Melios no aceptaron este raciocinio y los atenienses los aniquilaron a todos, hasta el último hombre. Si ustedes leen uno de los diálogos de Platón, que supuestamente eran conversaciones de Sócrates con grupos de personas, hay un diálogo que se llama el Gorgias, Gorgias, G-O-R-G-I-A-S. Esto entre paréntesis, estos diálogos platónicos están en 20 millones de ediciones en todos los idiomas. Y por último, si usted no quiere gastar un peso, y son muy, muy interesantes. Todos los diálogos tratan de distintos temas importantes. Bueno, en este Gorgias aparece un personaje que, con muy buenos argumentos, un personaje llamado Calícles, dice lo mismo. Dice que es justo que el fuerte tenga más que el débil. Dice, eso es una ley de la naturaleza y uno lo observa en todas partes. Dice más, en su serie de argumentaciones, dice que la ley, las normas morales, son artimañas creadas por el débil para debilitar al fuerte, para, como dijéramos, para reducirlo, para detenerlo, para achicarlo, para dificultar que opere toda su fuerza. Eso dice Calícles. Más adelante, en este diálogo llamado el Gorgias, Sócrates, o sea, Platón, en el fondo, que escribió estos diálogos, lo refuta con otros argumentos. Pero el argumento de Calícles es muy potente, porque efectivamente, cuando uno observa el mundo natural, ahí simplemente opera la fuerza, opera lo que está más vigoroso. Es decir, si usted observa el crecimiento de un bosque, ahí no opera ningún concepto de equidad, de igualdad o de justicia entendida como que los débiles no sean aplastados por los fuertes ni cosas por el estilo. El árbol más grande crece más y más y más y se lleva todo el agua que puede agarrar del suelo y agarra todo el sol que puede con su follaje, y las plantas más pequeñas que no pudieron crecen menos o no crecen o se mueren. Y esa es la ley de la naturaleza. O como dice esa frase, el pescado grande se come el pescado más chico. Y Calícles y otros dicen, esto opera también en el nivel de las acciones humanas. Mucho después de Platón, en el siglo XIX, aparece este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, quien dice algo más o menos parecido. En toda su filosofía está apareciendo permanentemente, de distintas maneras, el concepto de que lo bueno, lo virtuoso, y por lo tanto lo justo también, es lo que tiene más vigor, más salud, más fuerza.
que esa es la verdadera moral, y que la moral que intenta, por así decirlo, disminuir esta desigualdad natural sobre la base de normas abstractas es una artimaña de los débiles. Para Nietzsche, el cristianismo que habla de la caridad, es la religión de los esclavos, es la religión de los enfermos, es la religión de los de abajo, de los que no teniendo un poder personal para igualar o vencer a uno más fuerte, se unen con otros, se forman una patota e intentan instaurar una norma moral que coarte la libertad de acción del fuerte, que lo convenza de que no tiene que ser tan fuerte. Eso es lo que decía Nietzsche. Es más, en uno de sus libros, que se llama Así hablaba Zaratustra, analizando las características del hombre superior, que es este Übermensch, el tipo que tiene todas las virtudes que equivalen a la fuerza, a la salud, al poder. Esa es la visión, yo diría, pagana de Nietzsche. Dice, el último pecado, la última tentación del superhombre, o del hombre fuerte, del hombre superior, dice él, es la compasión debilitadora. Fíjese usted, la compasión. Ya vamos a volver a la compasión un poco más adelante. Esta filosofía de la ley del más fuerte, de que la naturaleza impone que los que son más fuertes impongan su dominio sobre los más débiles, que se lleven lo mejor de la vida, porque así es como crece la vida, fomentando la fuerza, fomentando la salud, fomentando la vitalidad. Esa, llamémosla moral, no sé si llamarla natural, pagana, es obviamente la propia, la que emerge, la que está ahí a veces en un nivel quizás no expreso, en aquellos que son fuertes. Es para ellos, podríamos decir, la moral natural del fuerte, es esa. Así como la moral natural del débil es tratar de disminuir la fuerza del fuerte, tratar de generar algún tipo de artimaña moral, legal, que opere como un chantaje espiritual para que el fuerte renuncie a su fuerza, incluso se avergüence de su fuerza, se avergüence de su éxito, se avergüence de su poder, se avergüence de que está volando, y baje y pliegue y se corte las alas para no diferenciarse del gallinazo. Bueno, esa es la filosofía natural de los fuertes, y la otra sería la filosofía natural de los débiles. Pero hay mucho más que cortar sobre esto, pero antes de hacer eso, antes de llegar a los filósofos que buscaron un principio no basado en la observación de los hechos de la naturaleza, como estos Calicles o estos soldados atenienses, sino que trataron de buscar un principio abstracto, y ese han sido muchos, pero el que lo hizo de una manera más sistemática, más analítica, es Immanuel Kant, que ya lo vamos a observar. Pero antes de eso, permítanme recordarles El Jardinero, el sitio eljardinero.cl, una empresa de jardinería, obviamente, que se especializa ¿en qué? En jardines, en mantenérselos bien, en mantenérselos bonitos. Jardines de casa, jardines de empresas como esas que están abajo en el aviso, de organizaciones grandes, organizaciones pequeñas, casas, domicilios, empresas que tengan un jardín. Si a usted le gustan los jardines, si usted tiene un jardín y no ha hecho como algunos que yo conozco, que lo primero que hacen cuando llegan a una casa es cortar todo para darle más espacio al auto, bueno, hay gente así. Si a usted le gustan los jardines, pero tiene la tincada muy cierta probablemente, muy basada en la realidad de que su jardín está más o menos nomás, que podría estar mucho mejor, póngase en contacto con el jardinero. No es solamente que le vayan a mantener, porque eso lo podría hacer usted más o menos regando, qué sé yo, se lo van a amononar, se lo van a cuidar, le van a sacar provecho a cada metro cuadrado, cada centímetro cuadrado de su jardín. Qué plantar, en qué lugar, con qué luz, con qué sombra, con qué tipo de suelo, qué tipo de riego, cómo aprovechar, cómo distribuir las plantas para que el efecto sea más hermoso, más placentero. Un jardín
el mismo espacio se puede convertir en un millón de jardines distintos. Desde los más pencas, feos, fome, moribundo, hasta los más hermosos. Y los del jardinero saben perfectamente esto, así que esta es la época para hacerlo, ya, ahora. En el invierno no, pero primavera, verano, sobre todo primavera, época ideal para reformar su jardín. Pónganse en contacto con el jardinero.cl, no se va a arrepentir, se van a acordar de mí. Y se van a acordar de mí también aquellos que tienen una pyme, como yo, minúscula, microscópica, pero que igual tiene que hacer montones de trámites legales. No importa cuán pequeño sea usted, va a tener que contactarse para distintas cosas con impuesto interno, qué sé yo, muchos más organismos públicos. Y uno normalmente no sabe mucho de gestión, no sabe cómo, no se acuerda cuando hay que pagar tal cosa, a veces por olvido, simplemente uno cae en pecados de esa clase, no por mala fe, sino que por olvidos, o uno no tiene cuidado con la relación costos con ingresos, entonces está gastando más de lo que debiera para mantener la empresa en buen estado. Se requiere buena gestión y para eso Kame, señores amigos y señoras amigas, Kame.cl es el lugar al que tienen que ir ahora mismo. Kame es una empresa informática chilena que ha creado un sistema informático de gestión ideal, hecho a la medida para los pequeños empresarios, para las pymes. Lo que necesitan, ni más ni menos. La gestión es un sistema informático que usted puede llevar en el bolsillo, en su celular, en su computador de bolsillo, que es el celular. Usted puede convertir su bolsillo en la oficina, por así decirlo, y estar tranquilo que las cosas se están haciendo bien, que los impuestos los está pagando a tiempo, que si acaso tiene uno o dos empleados o una o dos personas contrata, está haciendo todos los papeleos necesarios correctamente, que está en orden. Y estar en orden siempre es estar en paz, ¿no es así? Mientras que los pillines viven en la incertidumbre y el miedo de que los van a pillar. El peor negocio es ser deshonesto, ¿verdad? O ser despelotado. Kame.cl. Ellos tienen planes, arriendan su sistema informático desde 15 UF al año. Así que muy conveniente. Bueno, el señor Kant, uno de los más grandes filósofos que ha desarrollado Occidente, el hombre que creó lo que algunos llaman la revolución copernicana de la filosofía, respecto al conocimiento, cómo es que realmente conocemos y qué es lo que conocemos. Y lo esencial de su teoría está en un libro que se llama Kritik der reinen Vernunft, o sea, Crítica de la razón pura, donde nos dice, nosotros no conocemos las cosas como son, nosotros conocemos los fenómenos, y los fenómenos son una construcción nuestra. Lo que nos llega de afuera, nuestra mente, nuestro cerebro, los convierte en fenómenos al ubicarlos en el tiempo y el espacio, que son categorías de la mente humana. No existe el tiempo y el espacio en el mundo real, sea como sea que éste sea, sino que esas son las categorías del entendimiento humano. Nosotros ubicamos los fenómenos como cosas, como fenómenos, que están aquí o están allá, que ocurren antes o que ocurren después. Esas son categorías del intelecto, categorías a priori. Nuestro conocimiento es un conocimiento sintético entre lo que nos llega de afuera y lo que nosotros le ponemos con esas categorías. Y a esa mezcla la llama fenómeno. O sea, nosotros conocemos de fenómenos que parcialmente hemos construido nosotros mismos. Bueno. El hombre que escribió otros libros, por cierto, y intentó hacer también como dijéramos, desarrollar una teoría sobre la moral más o menos con elementos análogos, porque para Kant existe también a priori, así como existen las categorías del espacio y el tiempo en la mente humana, no están afuera, sino que están dentro de nosotros, y con ella construimos el fenómeno. Así también él consideraba que había una categoría a priori en relación a la moral, que había lo que él llamaba un imperativo categórico, el cual se expresa de muchas maneras, pero una de las formas de expresión que probablemente ustedes hayan escuchado alguna vez es la siguiente frase. Dice él que la conducta debe estar regida, y que está regida en la práctica, o sea, en la teoría al menos, ese es el problema, en la teoría, de la siguiente modo. Dice algo así como lo siguiente: actúa de modo tal
que tu conducta pudiera convertirse en una norma universal. Si tu conducta no puede convertirse en una norma universal porque sería dañino para todos, entonces esa no es una conducta moral. Y pone el ejemplo de la mentira. Cuando uno miente, está haciendo un daño. ¿Y cómo se nota esto? Que es dañino en todos los sentidos. Que si se convirtiera en norma universal, si todo el mundo no hiciera otra cosa que mentir, no podría ni siquiera existir convivencia social de ninguna clase. No podría existir ningún trato entre los seres humanos. No podríamos creer nada de lo que nos dicen. Nadie nos creería a nosotros tampoco. La vida social sería imposible. Entonces, evidentemente que el mentir no puede convertirse en una norma universal. Decir la verdad sí. Si yo digo la verdad y eso se convierte, ojalá se convirtiera en una norma universal, puede entonces construirse una sociedad que no solamente va a subsistir, sino en la cual va a reinar una serie de otras virtudes que derivan de decir la verdad. O la norma no matar, deriva de lo mismo. Si matar se convirtiera en una norma universal, bueno, no existiría sociedad, no podríamos vivir en paz ni un minuto, cualquiera nos podría querer matar hasta para robarnos, digamos, por 10 pesos y un sándwich. Ese es una de las expresiones de este imperativo categórico. Voy ahora a una anécdota interesante para llegar al último filósofo que parte su análisis sobre la moral precisamente analizando y destruyendo la teoría kantiana. En 1800, a ser exacto, a principios del siglo XIX, no me acuerdo aquí la fecha, la tengo en alguna parte, sí, en 1837, la Real Sociedad Danesa para Estudios Científicos propuso un problema con un premio para quien lo resolviera mejor según el juicio de los jueces, por supuesto, de esta Sociedad Real Danesa de Estudios Científicos. Y la pregunta era, no la voy a leer entera porque aquí está en latín. En esa época todavía se usaba mucho de escribir estas cosas en el mundo académico, sobre todo en filosofía en latín. Pero la pregunta era, ¿cuál es la relación que tiene la moral con la metafísica? O sea, ¿cuál es el fundamento metafísico, lo que hace que la moral exista y sea lo que es? Bueno, nuestro amigo, mi querido, mi amado filósofo Arthur Schopenhauer, esta es una foto prácticamente el día antes que se muriera, ya está bastante, para esos años, 70 y tantos años, era ser muy viejo, ¿no? Ahora somos unos chiquillos los septuagenarios. Schopenhauer decidió competir y mandó un ensayo, que es la base de este libro que les estoy mostrando sobre las bases de la moralidad, las bases metafísicas quería la sociedad danesa, real danesa. Mandó su ensayo y fue el único que se interesó en mandar un ensayo a ese concurso. Y una vez, abro paréntesis, una vez tuve una experiencia similar cuando estaba en primer año en la universidad y hubo no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba y cuál era el tema del concurso. Y a mí justamente en ese momento se me ocurrió escribir sobre eso, sobre ese tema, y fui el único que participé y tampoco gané. Ni siquiera sé si el concurso realmente se realizó y si después que lo propusieron los organizadores se desintegraron, pero a Schopenhauer le pasó lo mismo. Mandó su tesis, fue la única que concursó y no ganó, la rechazaron. Lo cual hizo subirse por las paredes a Schopenhauer hasta el último día de su vida. Y con mucha razón, porque resulta que esa tesis que mandó y que es esto, se ha convertido, según los expertos, los que saben de estas cosas, en uno de los libros o una de las tesis más importantes sobre el tema de la moral del siglo XX, del siglo XIX, XX y siguiente, digamos. Bueno, pero así son los concursos, todo depende de lo que opinan los jueces, simplemente. No es Dios el que juzga, ¿no? En un concurso cualquiera. Una de las razones por la cual rechazaron a Schopenhauer es que Schopenhauer partió su ensayo no simplemente postulando su posición sobre esta materia,
cuál es el fundamento metafísico, o sea, el fundamento último de la moral. Sino partió examinando básicamente el esquema moral de Kant, por el cual él tenía una enorme admiración. De hecho, parte importantísima del trabajo personal de Schopenhauer en su libro, ¿cómo se llama? Die Welt als Wille und Vorstellung. El mundo como voluntad y representación está en gran parte inspirado, en una parte importante, por las tesis sobre el conocimiento, sobre lo que conocemos del mundo de Kant. Pero Schopenhauer, no porque le debía tanto a Kant, se iba a quedar, digamos, de brazos cruzados cuando vio que en su aspecto, en su filosofía moral, Kant, a juicio de Schopenhauer, estaba completamente equivocado. Entonces, él parte del principio de esta obra analizando y demoliendo con una precisión lógica y una percepción y una inteligencia admirable, demoliendo el edificio de Kant. Básicamente porque lo considera, por así decirlo, una construcción abstracta gratuita, que no funciona en la realidad. Nadie que está por cometer o no cometer un acto que tiene que ver con la moral se pone a recordar el principio de a ver si mi acto se pudiera o no convertir en una norma universal. Estoy aquí haciendo una caricatura. Y gran parte de su tesis fue demoler sistemáticamente, y yo creo que corresponde que un filósofo haga eso primero, ¿no? Examine lo que sus predecesores han dicho sobre una materia y vea lo que va a rescatar o lo que le parece mal. El ejercicio de lógica, porque era un hombre era una máquina lógica Schopenhauer, es maravilloso. Y luego entra más en algún momento a lo que va, a lo suyo. Y dice que la conducta humana los tipos de conducta humana se pueden clasificar en 3 variedades, y no más. Primero, las conductas egoístas. Toda conducta que, directa o indirectamente, aunque sea a lo largo de un tremendo rodeo, termina, o cree el que lleva a cabo esa conducta, termina en un beneficio personal. Schopenhauer dice eso, las conductas egoístas no entran en el campo de la moral. Y es una de las razones por las cuales demuele la arquitectura filosófica de Kant, porque él demuestra que en el sustento final de la teoría kantiana está, aunque no lo dice nunca Kant, Dios, o sea, una postulación teológica. Dios sería como el aval final. Y eso significa entonces que la conducta moral, que está fundamentada en última instancia en Dios, es tal o cual por un fin egoísta, para evitar el castigo, la sanción divina o para ganar la recompensa divina. Y Schopenhauer parte de la base que la conducta moral no puede ser ni estar relacionada con un acto egoísta, por mucho que su ropaje en un momento dado parezca moral. Y él da montones de ejemplos concretos acerca de un acto que parece gratuito, un regalo, pero cuyo propósito final es obtener una retribución de una forma o de otra. Eso no es un acto moral, eso es una inversión, eso es un acto egoísta. Luego, la segunda variedad de conducta, dice él, son las conductas maliciosas, aquellas que tienen como objeto el daño al prójimo, directo o indirecto, o gozarse con el daño del prójimo. Y aquí pone una infinidad de ejemplos, cada uno de los cuales ha analizado maravillosamente, y van Schopenhauer recorriendo todas estas cosas tan conocidas por todos nosotros, ¿verdad? La maledicencia, la envidia, la crueldad, todos estos actos que tienen como propósito final hacer daño o gozarse con el daño ajeno. Y luego viene la tercera variedad de conducta, que son las conductas filantrópicas, aquellos que no tienen como objeto dañar al prójimo, ni tienen como objeto un beneficio para uno, sino el bien del prójimo. Desinteresado, porque si hay interés ya es una conducta egoísta. Es, para poner un ejemplo concreto, lo pongo yo, no lo puso Schopenhauer, pero puso otros, el tipo que sin pensarlo 2 veces se arroja a las aguas de un río a rescatar a un niño que se lo estaba llevando a la corriente. Y pone en riesgo su vida. Ya han ocurrido en nuestro país y en otro, muchas veces el caso de la persona que hace eso y muere, a veces salvando a la criatura o a la persona que quiso salvar, a veces no, pero
Hay un rapto en él que, sin pensar en el beneficio que va a obtener, sin pensar en su propio interés, y el primer interés de cualquier ser viviente es por supuesto conservar la vida, sin pensar en eso, se arroja al mar. O el tipo que entra, y aquí tengo lamentablemente un caso que me atañe casi personalmente, un amigo de mi hija, una de mis hijas, en Argentina, hace un mes atrás o dos, murió porque entró a una casa en llamas, precisamente por una acción filantrópica, y quedó tan quemado que murió. Cristóbal se llamaba. Bueno, eso es filantropía. Eso es un acto moral, según Schopenhauer, un acto que no está inspirado por el interés personal. Entonces, una vez que describe lo que es un acto moral, un acto que no es ni malicioso, por supuesto, ni egoísta, sino que tiende al bien del otro, a aliviar al otro, lo que uno hace instintivamente muchas veces cuando alguien nos pide ayuda. No nos damos ni un segundo para pensar en las consecuencias para nosotros. Eso es un acto moral. Entonces, Schopenhauer examina qué es el mecanismo que se desata para producir esa conducta. Y entonces determina que es ese sentimiento que se llama compasión, que también se llama piedad, aunque la piedad es un poco más. Piedad y compasión no son exactamente iguales, se parecen bastante. La compasión. Y ya les voy a contar un poco más de esto, pero antes voy a contarles de la Academia de Música de Patricio Aracena Gijena, la Academia de Música Gijena, que está dando online clases para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, viejos como yo, qué sé yo, clases de canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra, acústica y eléctrica, educación de la voz hablada, etc. Horarios muy elásticos, muy amplios, de lunes a sábado, por internet, online, como les he dicho muchas veces a propósito de este y de otros cursos, los online son los más potentes, son en el fondo los más efectivos. ¿Cómo se contacta con esta academia? Bueno, ahí está gijenaproducciones.com. Gijena, con J, gijenaproducciones.com. Nada mejor en este mundo, estimados amigos. Y sin eso, según decía Nietzsche, no vale la pena vivir, que la música. La música es la respiración de Dios. La buena música estoy hablando, por supuesto, no estoy hablando de algunas cosas que no voy a ni mencionar. Y les recuerdo además que Espacio Ajedrez, mi amigo Pablo Tolosa, un gran tipo, muy inteligente, muy talentoso, gran jugador de ajedrez, maestro internacional, muy buen tipo además, lo más importante, muy buen tipo, buena pasta. Y es muy buen profesor. Está preparando un montón de cosas que ya les vamos a contar. Por el momento todavía está en la etapa de vender estas cajas con el tablero, con las piezas, con el manual para los niños, con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Los productos están muy bien hechos. Yo tengo una caja de este producto de Pablo y son realmente, el tablero muy bonito, es plegable, las piezas son grandes, son fáciles de usar, no se caen con la respiración, son buenas, el manual es muy bonito, etcétera. O sea, estupendo. Y el reloj digital, que ya se le he demostrado muchas veces, que es este, que permite que la partida vaya transcurriendo en el tiempo. A medida que va pasando, que uno va jugando, le toca esto y empieza a correrle el tiempo en contra al adversario. Pongamos esta sería una partida de 5 minutos. ¿Ven? Y si lo pilla la aguja, como se llama, o sea, si no ha terminado de jugar y se le cortó el tiempo, perdió, aunque tenga superioridad en el tablero. Le da otro ritmo al juego cuando hay tiempo, bueno, como en todo juego, ¿no? Y no olviden, amigos, que la promoción de Mi Climo en el sur de Chile continúa los 60 días. Y no olviden que esto de la climatización en casa no solo es la mejor forma de climatizar en verano y en invierno, con un sistema que es limpio, que gasta muy poca electricidad, que no conlleva peligros, riesgos, contaminación, sino además permite convertir en el fondo su casa en una oficina, si usted necesita hacer algunas cosas más, pero quiere hacerlo más cómodo en su casa.
Bien difícil hacer algo cómodo si hace un frío espantoso o si el calor a uno lo tiene medio atontado. Con el clima adecuado, usted convierte su casa, si quiere, en una oficina y trabaja rico, cómodo, con pijama si quiere, con la tetera, con el té al lado, con el clima que usted quiere. Productividad, estimados amigos, miclimo.com. Bueno, entonces Schopenhauer llega a la conclusión que lo que inspira los actos, todo acto por el otro, a favor del otro, es la compasión. ¿Y qué es la compasión? Ponerse en el pellejo del otro, sentir lo que el otro siente, no como si lo sintiera uno no lo siente, pero entendiendo lo que siente el otro, como si lo sintiera uno. Es como cuando usted ve una película. No solamente lo que está pasando en la pantalla no le está pasando a usted, ni siquiera le está pasando a los actores. Es una ficción. Y sin embargo así usted se involucra. Si no, uno no iría al cine, ¿verdad? Y luego Schopenhauer va más lejos y dice, bueno, ¿y cuál es la base de la compasión? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué algunas personas son capaces de un acto que puede significar la pérdida de su propia vida por los demás? Como Cristóbal. Según... Y aquí yo los interesaba en conocer de forma más completa el pensamiento de Schopenhauer. Yo les digo, busquen este libro que está en muchos idiomas, en castellano también, Die Welt als Spiele und Vorstellung, el mundo como voluntad y representación. Representación por esto de que nosotros solo nos representamos el mundo con esta mecánica del espacio y tiempo que lo ponemos nosotros, y Bile sería el sustento metafísico de todo, la voluntad, el ansia, la avidez, aquella fuerza que opera en todas las formas posibles en el universo y que en el plano humano se manifiesta como voluntad. Y sería ese fundamento metafísico lo único realmente real en todos nosotros. En todo lo demás somos también un fenómeno para nosotros mismos. Nos percibimos nuestro cuerpo, percibimos nuestros pensamientos, son construcciones del momento como los sueños, son construcciones del momento del que sueña, pero no tienen ningún otro sustento que el soñador mismo. Entonces dice, la compasión consiste en que una persona vagamente, probablemente instintivamente, intuitivamente entiende que tú y yo somos la misma cosa. Y de hecho, en la filosofía india, de la India, en los Vedas, esto se expresa con la frase Tatuam Asi, que significa eso. Yo soy tú. Yo, tú y yo somos lo mismo. Y ese sería el fundamento de la moral. Entendemos que todos somos lo mismo y por lo tanto el dolor del otro nos es también a nosotros, aunque no lo sintamos físicamente, sentimos esta hermandad y actuamos moralmente. La filosofía de Schopenhauer yo la encuentro especialmente hermosa, atractiva y convincente. Curiosamente, Schopenhauer es considerado el filósofo del pesimismo. Era un hombre gruñón, dormía con 2 pistolas cargadas, en esa época esas pistolas con martillo, ¿no? Que se cargaban por la boca, un tiro. 2 pistolas debajo de la almohada. Era gruñón, tenía mal carácter, pero tenía compasión. Era un buen hombre en el fondo. Como pasa con tantos de estos gruñones, más bien hay que desconfiar de esos tipos alegres y amorosos, leonito sangre y con esto, que son una calamidad cuando se les necesita, no tienen consistencia ninguna, son capaces de acuchillar a su abuela por 10 pesos. Bueno, este tipo era de otra pasta humana y yo tengo la sensación que lo conociera. He leído tanto a Schopenhauer, he releído tantas veces sus libros. Para hacer este programa lo releí anteayer. Y una y otra vez, todas las veces, como cuando uno escucha música. Usted puede haber escuchado, si le gusta una pieza X, usted la puede escuchar 1.000.000 de veces y la sigue escuchando, no se agota. Y me pasa lo mismo con los raciocinios, con la manera de pensar, con la manera como va trabajando la mente de ese hombre. Y no era un mal hombre, para nada. Por la manera como habla de la compasión y pone ejemplos y cómo se le nota cómo él mismo se emociona cuando habla de algunas cosas que él se ha enterado
de cosas que hacen personas por otras personas, uno se da cuenta que él, quizás no sé si tuvo oportunidades de hacerlo, no andaba, era un hombre solitario, vivía solo, las cosas buenas que haya hecho nunca se van a saber. Bueno, es un libro súper interesante y como les digo, esta teoría está también en el mundo como voluntad y representación, que estoy casi seguro que está en español también. En todo caso está en inglés, en francés, en alemán, muchos idiomas. Y no en danés. No sé si la Sociedad Real Danesa de Estudios Científicos todavía existe, pero si existe, les debe haber dado algo de plancha a sus sucesores, saber lo que hicieron con este ensayo de Schopenhauer. Y sería todo, a ver si me acompañan mañana domingo. Algunas personas me han dicho, no, siga con el programa, no, aunque seamos 5.000, aunque seamos 10.000 nomás los que lo veamos. Bueno, vamos a ver. Hay cosas que están más fuera de mi control también, quiero que sepan. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que tengan un buen fin de semana. Eso, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Murió en 1860, sentado en su sillón, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió a los 72 años. Un gran tipo. Y eso sería todo, estimados amigos. A ver si nos vemos el domingo, pues.